Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender. Pero hoy más que nunca necesito practicar tu palabra en mi vida y para con los míos. En el nombre de Jesús. Quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Dice: todos, ¿quiénes? Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Padre, yo quiero darte gracias por esta mañana preciosa. Quiero bendecir el regalo maravilloso de tu palabra y pedirte que pongas en mi alma, en mi corazón, temor y temblor para hablar tu palabra y no la mía. Filtra, Señor, a través de tu Santo Espíritu lo que tu iglesia necesita escuchar. Y Padre, ilumina y revela lo que necesitas sea revelado e iluminado hoy en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por habernos regalado este domingo precioso. Y creo, amado Rey, que todos los que están aquí hoy, que hoy pudieron venir hasta este lugar, son amados por ti y son importantes para ti. Gracias, Señor, por la unidad de tu Espíritu y porque tú quieres hablarlo a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cómo se llama esta serie? Eso, ya no la aprendimos. Ahora sí, estamos en unidad. ¿Han practicado la unidad? Bueno, yo oigo muchas veces que dicen, pastor, ahora buena hora le dio por predicar la unidad, ¿sí o no? Cuando usted encuentra una serie nueva en su iglesia, usted tiene que prepararse, porque eso no es solo para mí, no es solo para los líderes, también es para usted. Y si lo que usted empieza a vivir en esa temporada de vida es, en este caso, división, luchas, batallas, es porque está en la serie que es porque está en la serie que le necesita. Bueno, y si no, pues Dios lo está equipando para cuando llegue. Bueno, voy a darle unos principios en resumen acerca de esta serie de unidad que ya lleva 4 domingos, si no estoy mal, y en los cuales hemos aprendido varias cosas. Uno, aprendimos que unidad tiene que ver con visión y propósitos comunes, ¿sí? Eso es unidad. Aprendimos que unidad no es uniformidad. Podemos uniformarnos y no tener unidad para nada. ¿Listo? También aprendimos que la unidad sí alcanza. Juan 17, 23 nos recordaba que el apóstol Juan oró diciendo, el Señor Jesús oró diciendo, permite que alcancen la perfección de la unidad. Es decir, la unidad no es algo que viene en paquete y usted la compra. Es decir, usted la alcanza, usted tiene que hacer un esfuerzo para llegar a ella. Aprendimos también de matemáticas del reino, de que 1 más 1 es ¿cuánto? 3, perfecto. Y de que 3 por 1, 1. Aquí le dañé las tablas de multiplicar a más de 1, ¿sí o no? Y a eso que a más de 1 le dieron correa por no haberse sabido esa tabla. Aprendimos también hace 8 días que la falta de unidad nos dispersa, nos divide, ¿sí? El enemigo quiere dispersarnos y dividirnos y que allí nos va a debilitar. Y que cuando una persona se debilita, una familia se debilita, pues falta unidad. Y estamos llamados a levantar los brazos de aquel que se ha cansado procurando la unidad para poder vencer. Y por último, recordábamos que unidad es autoridad, ¿sí? Y que autoridad es reino, y reino es Jesucristo. O sea que estamos predicando acerca de algo central del evangelio, que es Jesucristo de Nazaret. Y aquí quiero irme a esta parte del libro de los Hechos, con un dato curioso y especial. Cuando usted lee los evangelios, especialmente en la versión Reina Valera 60, todos los evangelios terminan diciendo amén, ¿sí? El libro de los Hechos no. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos terminando los hechos que los apóstoles un día comenzaron. Y estos van a ser los hechos de la iglesia en algún momento. En algún momento se leerá lo que tú y yo vivimos. En algún momento se dirá lo que esta iglesia hizo y vivió. Y aquí en Hechos 1 comienza algo muy especial, porque para muchos incluso es aquí donde comienza esta iglesia que vemos hoy. A la hora del contexto bíblico, la iglesia en esa discusión teológica arranca realmente para mí en Génesis, cuando el Señor dice que el hombre y la mujer se unen y serán uno. Desde allí se viene hablando de unidad, desde allí se viene hablando de cuerpo, desde allí se viene hablando de la iglesia, ¿sí? Pero
en el retrato o en la historia bíblica de dónde comienza esto a moverse como iglesia de Jesucristo, pues el libro de los Hechos nos amplía el contexto totalmente. Y aquí la palabra está diciendo que todos en un mismo ¿qué? Espíritu. Leas espíritu, como el pastor Esteban nos lo ministraba hace algunos días, con E minúscula. Era el espíritu de la gente, tenía unidad. Usted y yo podemos ponernos en unidad en algunas cosas, ¿cierto? Y eso no está mal, está bien. Pero lamentablemente eso no es duradero. Porque como ese espíritu está ligado a nuestra alma es engañosa. Nuestro corazón es engañoso. Entonces a veces su espíritu quiere, pero su alma no. ¿Sí? El apóstol Pablo lo retrata mejor. Dice aquí, en un mismo espíritu, ¿a qué se dedicaban? A la oración. Y quiero darle en contexto algunos sucesos aquí. Este mismo versículo en otra versión de la Biblia dice, todos estos perseveraban unánimes en oración. Escriba esa palabra ahí, unánimes. Diga conmigo, unánime. ¿Sí? Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración. ¿Y qué? Y ruego. Los apóstoles estaban ahí perseverando en la oración. ¿Y por qué perseveraban en la oración? Unas líneas atrás en el contexto bíblico usted va a leer que Jesús les había dicho, bueno, hasta aquí me trajo el bus. Ahí los dejo. ¿Sí? Como dice el salmista. Bueno, no todos saben ese salmo, pero bueno. Jesús había decidido ya cumplir la promesa y decirles, los espera un consolador, los espera esa tercera persona de la Trinidad que fue prometida a ustedes cuando yo me vaya. Dice la palabra de Dios que Jesús sube a las alturas en gloria y promete un día volver de la misma manera como se fue, ¿sí? Y esto confirma una promesa. ¿A quién les gustan las promesas? Bueno, esto es para usted hoy. Una promesa, y una promesa es un regalo, ¿sí? Es un regalo de Dios. Y Dios aquí estaba prometiendo que más adelante para ellos descendería el Espíritu Santo. Vendría sobre ellos, para con ellos, ¿sí? Y me sorprendía porque yo decía, Señor, y antes, usted se lo puede preguntar así a la ligera, y antes no estaba el Espíritu. No, el Espíritu siempre ha estado, ¿sí? Pero no estaba en el hombre, ¿sí? No estaba dentro de él. Hasta acá, ese no era el Espíritu. Pero Jesús prometió ese regalo. Y se va. Y viene una espera. ¿Y a quién le gusta aquí esperar? Diga, ¿a quién ama aquí esperar? ¿Y pero por qué tan evangélico? ¿Sí o no? Eso es ser honestos. Porque la verdad la espera no le gusta a nadie. ¿Sí o no? Ahora que ya toca salir a la calle y uno va, todos son filas. Para un tinto es fila. Para todo es fila. Y ya uno como que se ha acostumbrado a hacer todo desde el computador, desde el celular, y ya uno no quiere hacer fila para nada, ¿sí? Pero eso siempre me recuerda que hay una espera. Que usted y yo estamos aquí en espera. ¿Y qué decidieron hacer los discípulos mientras esperaban? Oración y ruego. ¿Cómo? Unánimes. Unánimes a la vez, juntos, en un mismo espíritu, dice la palabra de Dios. En esa espera los discípulos se dedicaron a la oración, a esperar la promesa. Y esto me encanta porque ellos, ¿qué estaban haciendo? Estaban esperando ese cumplimiento. Jesús les había dicho, más adelante va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y qué decidieron hacer? Orar. ¿Cuántos acá quieren recibir el Espíritu Santo? Yo te voy a decir algo hoy. Tú no recibes el Espíritu Santo en el lugar equivocado. Voy a decírselo más detalladamente. En Changó no llega el Espíritu Santo. ¿Sí? En Living no llega el Espíritu Santo. Créemelo, no llega. Si tú quieres recibir el Espíritu Santo, tienes que estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Eso es lo que los discípulos dejan ver. Porque algunos intentamos llevar ese doble, sí, yo creo en Dios a mi manera, yo voy a la iglesia a mi manera, yo creo en el Espíritu Santo a mi manera, pero la palabra está diciendo que es en un lugar preciso y de una forma precisa. Aquel que anhela y quiere el Espíritu Santo tiene que estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto, ¿sí? La historia de la iglesia de Cristo se reafirma y comienza en los Hechos con la presencia y la manifestación del Espíritu Santo. Y esto es vital para esto que estamos hablando hoy. El apóstol Pablo en Filipenses 2 lo explica de alguna manera especial.
Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que aquí lo coloca a manera de pregunta, ¿sí? En la NBI usted lo va a leer ya como una afirmación, como la respuesta de estas preguntas, pero aquí me encantó la manera en que la traducción lo coloca. Y es que dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses 2:1. Y quiero que usted se haga estas preguntas. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Usted hoy no se puede ir y tiene que reflexionar esta semana sobre esto. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? 2. ¿Existe algún consuelo en su amor? Seré consolado por el amor de Cristo. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Sí? Y esta es la pregunta clave de este sermón. ¿Hay comunión en el Espíritu en tu vida, con otros hermanos, con tu familia? ¿Sí? Es una pregunta, y cuando la palabra pregunta es el Señor preguntándote, ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Y hemos venido hablando de que la unidad es comunión, pero la comunión para nosotros es comunión en el Espíritu, porque si no, nuestras diferencias de pensamiento, ¿sí?, de alma, nos dividirían siempre. Y tú y yo estamos acá, podemos servir juntos por la comunión que hay en el Espíritu Santo. Dice, ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Yo me respondí a esta pregunta ayer de una manera muy fuerte. Ahora les cuento. ¿Qué es comunión del Espíritu? ¿Qué es comunión en el Espíritu? Es uno de los resultados de la morada permanente de esa divina persona en el creyente. Se lo explico de esta manera. Comunión en el Espíritu es la confirmación de que usted es templo del Espíritu Santo y Él vive en usted. Y un creyente, un cristiano que no quiere conformarse a lo mismo, debería cada día anhelar esa presencia en su vida. Primera de Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? La comunión del Espíritu es que usted sabe que este cuerpecito es templo. Bueno, algunos tienen una basílica, pero bien, ¿sí? No hay problema, ¿cierto con eso? El Señor no dijo qué tipo de templo. Bueno, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes. ¿Quién está en qué? En ustedes. Ya el apóstol Pablo, primera de Corintios, está predicando 50 y algo de años más allá. Es decir, el Espíritu Santo ya reposa sobre las personas, está en ellos. Ellos lo están viviendo y practicando. Y aquí a la iglesia de Corinto, que a veces se descachaba, le estaba recordando que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. No hay comunión espiritual, no hay comunión en el Espíritu cuando el cuerpo es usado para pecado. Cuando nuestro cuerpo es usado para lo malo, el Espíritu se retira de allí. Y ahí puede haber comunión en la carne, en el alma, en la lujuria, en quién sabe cuántas cosas más, pero no en el Espíritu. Porque si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, tú tienes que cuidarlo como tal, para que haya comunión del Espíritu. O si no, ¿cómo te explicas que tú puedas llevar un matrimonio con un desconocido? Porque todos nos casamos con un desconocido que creemos conocer. Y cuando escuchamos los ronquidos nos damos cuenta que no conocíamos nada. Y sobre todo si tú eres un hijo de Dios, te guardaste. Si eres un joven que decidió guardarse para Él y llegó en santidad a su matrimonio, y cuando lo escuchó roncando dijo, Señor, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Comunión en el Espíritu es comunión en el cuerpo. Y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y mire lo que dice la palabra de Dios acá. Quien están ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Cuando recibes a Jesucristo, recibes el Espíritu Santo, ¿sí? Tienes que recordar que ya no eres tu propio dueño. Dice ahí, ustedes no son sus propios dueños. Y por eso cuando uno está en el matrimonio, uno recuerda que ya este cuerpecito no es mío, es de ella. Y el de ella ya no es de ella, es mío. ¿Sí? Y eso es comunión en el Espíritu. Pero miren cómo sigue ampliando el apóstol Pablo aquí a manera de introducción. Filipenses 2, versículo 2. Lo voy a seguir leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, si esto es así, si al responder esta pregunta de que hay alguna comunión en el Espíritu, ¿ya? Entonces
háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón. ¿Entre quiénes? Entre ustedes. Usted y yo estamos de acuerdo en que hoy es el día del Señor y hemos venido aquí a recibir un alimento porque queremos estar en unidad con los que estamos acá y con los que vamos a llegar allá, ¿sí? Cuando llegamos a casa. Eso es ponernos de acuerdo de todo corazón. Dice ahí seguido, amándose, dígale que tiene al lado, te amo. Amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento, una misma manera de pensar y un mismo propósito. Y yo leía esto y pensaba en esto que nos viene dentro de 8 días y decía, ¿cómo? ¿Cómo tenemos un mismo pensamiento en este rollo que tenemos que resolver? Cuando todos tenemos una forma diferente de ver y de pensar. Y cuando yo leía esto, lo abrí un poco y fui a una versión que se llama la Nueva Biblia Latinoamericana. Y dice, lo voy a volver a leer, hagan completo mi gozo. Si ustedes tienen comunión en el Espíritu, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, sintiendo lo mismo, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Si la iglesia de Cristo pudiese entender la comunión del Espíritu Santo, la iglesia de Cristo hoy marcharía como un ejército y sabría qué es lo que nos corresponde hacer en 8 días. Pero como no marchamos en unidad, marchamos dispersos, entonces por eso tenemos que preguntarnos 100 veces qué hacemos el próximo domingo. Y ahí yo sí se lo voy a decir, yo no soy quien se lo va a decir. Pero mi oración hoy sí es que el Espíritu Santo ponga la unidad de su Espíritu sobre la iglesia para que la iglesia el próximo domingo dé el paso que necesita dar. Con firmeza, con convicción, porque todo lo que no se hace por convicción es pecado. Y por eso mi invitación a la iglesia es que el próximo domingo en oración, en comunión con el Espíritu Santo, se ponga alineado con Él y por convicción vaya y ejerza su derecho social de decidir por esta nación. Pero eso necesita el Espíritu Santo, porque si no, no vamos a entender lo que viene. Y lo que viene es posible que usted diga, solo lo entiende Dios. Yo me sigo aferrando al Evangelio, porque si no, esto se vuelve muy inestable. Y ahí entonces me encantó esto porque dice en esta traducción, unidos en espíritu. Pero este espíritu del que está hablando ahí está en minúscula. Volvemos al punto. Es su espíritu y el mío poniéndonos de acuerdo en que hay que elegir por principios y no por emociones. En que hay que decidir por principios y no por emociones. Dedicados a un mismo propósito, que es ¿cuál? El propósito de Cristo. Entonces, eso me llevaba a sacar unas conclusiones bien especiales acerca de la unidad. Y es que procurando la unidad del espíritu debemos entender algunos principios. El primero de ellos, se lo voy a decir de esta manera, la unidad del espíritu se logra a partir de la oración. Lucas 11, versículo 13. Está hablando el Señor Jesús y dice lo siguiente: pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Cómo? En mayúscula, ya no en minúscula. Porque todos tenemos el Espíritu, pero no todos han recibido y han sido bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, hay muchas señales diferentes a las manifestaciones sensoriales y místicas que dan fe de que usted tiene el Espíritu Santo. Una de ellas, la que más me encanta, es que usted cada día pueda decidir mejor entre el bien y el mal. Esa es una garantía de que usted tiene el Espíritu Santo, que usted lucha, que usted va a decir, pastor, pero yo sigo decidiendo por el mal cada rato. Yo sí, pero si tú sigues preguntándote qué es el bien y qué es el mal, tú tienes el Espíritu Santo. Esa es una señal fidedigna, porque yo conozco mucha gente que habla en lenguas y decide mal todos los días. Es decir, que la señal del Espíritu Santo en tu vida, del bautizo del Espíritu Santo, es cada día decidir mejor por el bien y no por el mal. Y aquí me encanta este contexto de lo que Jesús está hablando. Está poniendo un ejemplo muy especial y está diciendo que nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas. Yo los veo a cada uno y digo,
Universal son muy buenas gentes. Y nosotros, realmente después terminamos siendo malos, damos cosas muy buenas. Intentamos ayudar, intentamos ser mejores en casa, ¿sí? Con nuestros hijos. Y dice ahí la palabra, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y yo quiero que te hagas esta pregunta hoy. ¿Le has pedido el Espíritu Santo al Padre? ¿Le has dicho, yo quiero una experiencia personal con la persona del Espíritu Santo? Porque a veces como iglesia solemos apagarlo, ¿sí? El orden que hemos planeado se nos vuelve una camisa de fuerza. Y como lo aprendí, las camisas de fuerza son para los locos. Nosotros no podemos meter al Espíritu Santo en una camisa de fuerza. Hoy más que nunca, esa es tu diferencia y mi diferencia. En un mundo que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu Santo. Porque ese fue el sello con el que el Señor, cuando partió para volver un día, nos dejó sellados a ti y a mí. Es el Espíritu Santo el único que va a hacer que tu vida sea verdaderamente diferente. Porque es posible que afuera muchas cosas no cambien. Te enfermas, pierdes, tienes derrotas, pasan cosas, pero el Espíritu Santo sigue ahí contigo. Mientras tú entiendas que es importante mantener esa comunión del Espíritu. Y ahí tú tienes que empezar a entender que ese Espíritu Santo con E mayúscula y S mayúscula es tu GPS. Es el GPS espiritual. Mire lo que dice Juan 14:25. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, Jesús otra vez. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre y se lo entregará a quienes, a quienes lo pidan. El Señor ya lo envió. Pídelo. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres que tu mente sea transformada? ¿Que tu corazón sea sanado? Pide el Espíritu Santo hoy. Dile, Señor, yo no me conformo con esto. Mi matrimonio tiene que experimentar la presencia y la unción del Espíritu Santo. Mi relación contigo tiene que ser aceitada hoy por el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará ¿qué? Todas las cosas. Todas las cosas. Yo no sé si usted lo puede creer y entender, pero lo que yo le estoy diciendo es que en un mundo donde la sabiduría es más escasa cada día, el Espíritu Santo a usted le va a dar algo especial para comprender y para entender. Cosas tan simples, decisiones tan simples en prioridades que van a cambiar tu vida para vivir en esta etapa. Porque estamos enfrentando unos tiempos cada vez más duros. Y seguramente cuando tú tomas indicadores, cuando tomas proyecciones futuras, tú dices, no hay esperanza. Pero el Espíritu Santo a ti y a mí nos da una esperanza. Y aquí lo hemos repetido muchas veces. Pasamos una pandemia viendo cómo el Espíritu Santo nos sostuvo, nos mantuvo y nos llevó a otro nivel. Y salimos de ahí mejores. Bueno, algunos. Otros todavía siguen sin entenderlo. ¿Saben por qué? Porque no tienen GPS. Y una persona sin el Espíritu, con E mayúscula, es una persona sin dirección, sin GPS, sin ubicación. Vive su vida como cuando usted se pasa de una calle y tenía el mapa puesto en el carro, recalculando. Cada 8 días, recalculando. Oye, no. La palabra dice que si tú lo pides, tú no tienes que andar recalculando. La palabra dice que si tú pides el Espíritu Santo de Dios, tu vida tiene que seguir marchando. Claro, habrán tropiezos, subidas, bajadas, porque la palabra dice que en el mundo tendríamos ¿qué? Aflicciones. Pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Pero ¿cómo entonces afino el GPS? ¿Cómo entonces este personaje dice, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho? Ay, me encanta porque él tiene cada solución, ¿sí? Nos mostrará todo y a los olvidadizos nos recordará todo. Porque cuando viene la crisis, él sabía que nosotros nos íbamos a querer apartar. Él sabía que ante las situaciones difíciles, ay, pastor, ¿cómo le parece que quedó este tal? ¿Y qué hacemos? El Espíritu Santo sigue ahí. Dios sigue ahí. Él no se mueve. Usted y yo tenemos que seguir adelante. Y tenemos sencillamente que orar por ellos y seguir adelante.
y seguir siendo las manos de Jesús donde estemos. Y lo que tengamos que pasar, pues lo pasaremos con la confianza y la esperanza de que el Espíritu Santo está con nosotros. Pero no debería haber desesperanza para el pueblo de Dios, sino al contrario, tener el GPS puesto del Espíritu Santo, mirando su guía y dirección. Porque en ese momento donde usted se aparta de aquí, cuando usted deja de orar, la señal se pierde. Mire, la conexión de red del GPS es la oración. Usted quiere que su GPS mantenga sincronizado y alineado, no deje de orar. ¿Y sabe qué es lo peor? Que cuando estamos hablando de unidad, la oración es lo primero que va a ser atacado. ¿Alguno aquí ha sentido ganas de no orar? La verdad, no es que uno se levante diciendo estoy que me oro. No, no pasa. La oración es como los seguros de vida. Nadie se levanta toda la mañana, estoy que me compro un seguro de vida. No, ¿cierto? Ese no es un producto que todos se quieran comprar. ¿Cierto? La oración es igual. Ay, pero si le duele a uno no tenerlo cuando lo necesita, ¿o yo? Publicidad política pagada. Mateo vende seguros de vida. Bueno. La oración es nuestro seguro. La oración es la clave para mantener la dirección y mantener la comunión con el Espíritu Santo. Pero cuando una persona deja de orar, la señal se pierde, el GPS disvaría, se la pasa recalculando y entonces la persona, ¿qué pasa? Se aparta. Perdió la señal. Y usted y yo conocemos personas que hemos amado, que perdieron la señal. Hay que amarlas, hay que ir por ellas, pero hay que tener cuidado de no perder la señal. Por eso debemos seguir orando, por eso no podemos clamar. Miren, Lucas 11:13, si usted lo abre en contexto, lo lee más en su casa, comienza con los discípulos diciéndole, Señor, enséñanos a orar. Wow, los discípulos, se suponían que eran los discípulos, ¿no? Y le están diciendo a Jesús, enséñanos a orar, porque no hemos podido. Todavía se nos salta la piedra y lo primero que hacemos es dejar de orar. Todavía peleamos con nuestra esposa y lo primero que hacemos es pelear con Dios, como si Él tuviera la culpa. Usted no deje de orar, porque orar mantiene la comunión en el Espíritu. Pero orar no es una cosa mística. Orar no es ponerme siempre de rodillas y durar 2 horas hasta que yo sude. No. Orar es mantener seguro de que el Espíritu Santo está conmigo. Y como yo lo tengo, yo oro por todo. Y es algo que hemos venido practicando en nuestra iglesia. Yo creo que mis siervos ya dicen, ay no, tan cansón el pastor. Yo paro de hablar y oremos. Yo saludo y, venga, oremos. Comemos y oramos. Salimos y oramos. Vamos a empezar y oramos. ¿Por qué? Porque ahí está el GPS. Ahí está la dirección de la comunión en el Espíritu. ¿Saben por qué? Porque cuando yo leía esta palabra decía, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les ha dicho. Miren, ¿sabe qué es eso? La oración en el Espíritu Santo, cuando yo lo he pedido, es como si Dios le presta a usted unas gafas 5D. ¿Por qué 5D? Porque las 3D ya pasaron de moda. Porque estas ven más allá. Estas ven lo que usted y yo no vemos. Estas son como las de Hebreos 11:1 que dicen, he aquí la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y como no se ve, usted se tiene que poner esas gafas para poder ver al futuro lo que hoy usted no ve. ¿Sí? Es como cuando usted entra al gimnasio. Usted se ve y no ve. ¿Sí? Pero usted arranca con disciplina, como la oración, y después algo ve. ¿Sí? Pero eso es fe. Y la fe es esencial en la comunión del Espíritu Santo. Primera clave, la unidad del Espíritu se logra a partir de la oración. Afine el GPS. Punto número 2. Este punto, la verdad es que me confronta muchísimo. Se lo voy a leer primero. Dice, el perdón es una característica de la unidad. Y saben, yo que me preguntaba acá, yo me preguntaba si es posible restaurar lo que el diablo ha dividido. Si es posible restaurar lo que a veces nos descuidamos, nos dormimos y el diablo rompió. O si es posible restaurar tal vez lo que a nosotros hemos tenido allí, el Señor nos dio y de pronto, se cayó.
Porque a veces estamos esperando que el Señor restaure lo que otros nos hicieron. Pero no siempre nos damos cuenta de cuando a nosotros se nos ha caído el vaso. Yo no sé quién es ese vaso que a usted se le cayó. Su hijo, su familia, su propósito. No sé cuál sea. Pero lo que yo sí sé es que hay un pegamento. Hay un pegamento especial. Hay un pegamento en la comunión del Espíritu que Él empieza a hacer. Ya no sé dónde va esto. Por acá. Así le pasa al Señor. Y Dios empieza a poner ese pegamento. Y nosotros empezamos a intentar otra vez unidad. Porque cuando algo se nos cayó y se rompió, usted no ve unidad. Pero cuando el Espíritu Santo, usted se lo pide a Dios, usted se quebró y le dice: Espíritu Santo, hoy más que nunca necesito unidad contigo. Porque necesito empezar a ser restaurado. Necesito empezar a ser pegado. Y la verdad, cuando usted y yo estamos empezando a ser pegados, aunque alguna cosa empieza a verse, uno empieza a verlo con esperanza, uno empieza a decir: wow, el Señor está haciendo la obra. Ahí ya por lo menos está. Miren, cuando yo leía esto que les voy a leer, el Espíritu Santo me cacheteaba. Porque muchas veces hay personas importantes en nuestra vida que se nos han caído y no hemos podido recoger de la manera correcta. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:23. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, escuche esto. Si estás presentando tu ofrenda en el altar, se lo voy a poner así: si estás entregando tus diezmos, tus ofrendas, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Y yo escuché eso. ¿Y saben qué le pedí al Espíritu Santo? Que si en esta iglesia se siguen pidiendo diezmos y ofrendas, ese sea el momento y el lugar para recordar que el perdón es el mejor pegante de cada herida. Es el mejor unidor del dolor. Y le pido al Espíritu Santo que en esta iglesia, cada que se diezme y se ofrende, el perdón sobrepase la ofrenda. Porque la palabra de Dios dice aquí: y si allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Wow. Ni siquiera te está diciendo: y si allí te sientes herido y ve y pide que te perdonen. No, te está diciendo: y si allí sabes que alguien está en contra tuya, deja tu ofrenda allí delante del altar. Escuche bien el contexto, porque algunos dijeron: ay, menos mal, guardemos este diezmo. Deja tu ofrenda allí y ve por tu hermano. Y yo te lo voy a decir así porque esto me golpea tanto el corazón. Porque muchas veces Dios ha visto que te caes y te quiebras. Y cuando somos padres y se nos cae algo, se nos cae uno de nuestros hijos y lo debíamos dejar caer, tenemos que tener la capacidad de recogerlo con el perdón. Ayer mi hijo, en una pataleta, le pedí algo y no me obedeció. Se lo dije 3 veces y no me obedeció. Y en la última entré en ira. Por eso la palabra dice: si se airean, no pequen. Le quité lo que le estaba pidiendo porque había desobedecido. Pero cuando lo fui a disciplinar, cometí el peor error de la disciplina, y es disciplinar exasperado.
Y de pronto, cuando lo discipliné, ¿sabes qué pasó? Sentí que el vaso se cayó, pero entendí que Dios muchas veces ha querido disciplinarme y me ha tenido que dejar soltar de su mano para poder colocar el pegamento correcto, porque Él es el único que puede convertir estos retazos en algo nuevo. Él es el único que puede hacer que aquello que se te ha caído de las manos pueda ser nuevo otra vez. Yo no sé si a ti se te cayó un matrimonio, una empresa, no sé qué haya sido, pero lo que yo sí sé es que la comunión del Espíritu Santo hoy sobre tu vida va a traer el perdón para que tú puedas seguir adelante y para que el Espíritu Santo siga haciendo lo nuevo en lo que tú estás haciendo. Quiero que lo entiendas así. La falta de perdón interrumpe la señal de tu GPS. La falta de perdón interrumpe lo que tu oración está haciendo. Si tú vas a pedirle al Espíritu Santo a Dios, prepárate para vivir una vida de perdón diaria. Prepárate para perdonar cuando todos los días de tu vida. Pastor, ¿y cuántas veces lo tengo que perdonar? 70 veces 7. ¿Cuántas veces es eso? Las veces que sean necesarias, porque eso fue lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Eso fue lo que Jesús hizo para que tú y yo nos arrepintiéramos y pudiéramos recoger un día ese vaso quebrado. Algunos quedamos más morenitos después. Dios nos cambia. Es más, algunos hasta hacen, Señor, cirugías plásticas. Uno los ve después de Cristo y uno dice: wow, cómo quedó de bonito, de bonita. ¿Saben quién hace eso? El Espíritu Santo. Él es el único que puede cambiar tu lamento, tu golpe, en gozo, en baile. Él es el único que puede usar el pegamento perfecto del perdón para sanar tus heridas, para hacerlo nuevo, para mostrarte nuevo, incluso como otros ya no te verían. Y eso me da punto a la tercera clave, para procurar la unidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y está ahí en Colosenses 3:12. Dice, nueva traducción viviente: dado que Dios los eligió. ¿Dado que Dios qué? Los eligió. Yo quiero que usted se ponga la mano en su corazón y se recuerde esto y le recuerde esto a su alma. Soy elegido. Vamos a volver a hacerlo. Dígale ahí a su alma, a su mente, a su corazón: soy elegido. Padre, gracias. Dado que Dios los eligió para que sean ¿qué? Su pueblo, santo y amado por Él. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. ¿De qué? Tierna compasión. Wow. Y la verdad es que a veces no hemos sido tiernos. A veces no fueron tiernos con nosotros. Pero la palabra nos manda en la unidad del Espíritu a tener esa tierna compasión. Bondad, humildad, gentileza y ¿qué? Y paciencia. ¿Eso qué es? Gálatas 5. El fruto del Espíritu. Perdón, Gálatas 6. El fruto del Espíritu sobre su vida. Todo el fruto completico. Mire lo que dice el versículo 13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Wow. A veces como autoridades nos cuesta ser inofendibles, porque cuando no nos hacen caso, nos ofendemos. Pero Dios en la autoridad no nos ha llamado a partir el vaso porque nos ofendieron. ¿Sí? En Full Life aprendí un nuevo traje. Y es que alguna vez en una ilustración decíamos que teníamos que ponernos piel de ballena, que todo nos resbala. ¿Sí? Entonces, diga lo que quiera, al fin, me resbala, ¿sí o no? Pero la piel de ballena a veces se penetra. Entonces dijimos que había que ponernos otro vestido, que es el de cocodrilo. ¿Sí?
porque la piel del cocodrilo es impenetrable, no se puede penetrar fácilmente. Entonces, como teníamos 2 trajes, hicimos uno nuevo, que se llama el traje de cocollena, ¿sí? Que todo le resbale y que nada le entre, ¿sí? Porque necesitamos volvernos comprensivos por las faltas de los demás. Porque cuando a mí los otros me hieren y me hieren y me hieren, si yo no tengo esa coraza, no voy a poder avanzar. Y eso rompe la unidad del espíritu. Claro, hay límites. Claro, hay momentos donde no debería levantarme a reconocerlo, a hacérselo ver a la otra persona. Como dice en Mateo, dejar mi ofrenda e ir en lo que el otro tiene contra mí. Y no saben la libertad que hay cuando yo puedo ir y ponerme en paz. Y ahí sí vuelvo y entrego mi ofrenda. Y este tercer punto tiene que ver con mantener el fuego, ¿sí? La unidad del espíritu viene a partir de la elección que Dios hizo sobre tu vida para que tú y yo mantengamos el fuego. Porque cada uno de nosotros es un carboncito encendido que mantiene el fuego. ¿Sabes cuál es el problema? Y me encanta una imagen que Redil saca allí en su página, donde hay unos carboncitos encendidos y la llama se mantiene, se mantiene, se mantiene. Pero de pronto uno se sintió muy incómodo y se salió. Y los otros siguieron encendidos. ¿Y qué pasó con el otro carboncito? Se apagó. Porque en la unidad del espíritu se mantiene cuando nosotros estamos juntos. Pero cuando usted de carboncito orgulloso le da por moverse de allí, entonces ahí el fuego se apaga. ¿Y sabe qué pasa allí? Viene la división. Dice la palabra ahí en Colosenses 3:13. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta ¿qué? Armonía. Ay, yo iba a ponerle varios nombres a este pegante, pero hay uno que es el perdón y hay otro que es el amor. Y ambos ayudan al pegamento de la unidad del espíritu. Yo veía este pegante y yo decía, uy, es como transparente. Porque así es el Espíritu Santo, tú no sabes cuál es. Pero a veces este pegante se viste de perdón, a veces se viste de amor, a veces se viste de bondad, ¿sí? A veces se viste de algo diferente. Pero cualquiera que sea, es pegamento para ti, para mantener la unidad del Espíritu donde tú estás. Y tú puedes ser pegamento hoy en tu casa para generar esa unidad. Tú puedes ser ese pegamento en tu iglesia. ¿Sabes por qué? Porque una iglesia dividida, una iglesia que no perdona, una iglesia que no ama, es una iglesia que anula el mensaje del evangelio. La iglesia que se divide anula el mensaje de Cristo. La familia que se divide anula el mensaje de Cristo. Anulamos lo que Dios vino a hacer aquí cuando no procuramos la unidad. Y la unidad de la iglesia, al contrario, derriba los engaños del enemigo. Porque cuando el carboncito se aleja del fuego, ese carboncito se llena de engaños. No, ¿para qué va a volver? Usted no necesita fuego, usted prende solo. Esta semana me llamaba un amigo y me decía, necesito ayuda. Sí, claro, dime, ¿qué necesitas? Mi esposa está teniendo un ataque, está bajo presión y ella no quiere reaccionar. Y yo, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Ustedes qué están haciendo? No, ella no, es un ataque del diablo. Y yo digo, amén, aleluya. Y es que el diablo, y yo decía, él le me dice, pero es que yo le digo a ella que ella no quiere entender. Y de pronto los que me conocen saben que a mí eso me toma cada 3 años o 4. Me toma un espíritu de exhortación, ¿sí o no? Yo le digo, espera, no me hable más. Dígame una cosa, ¿usted dónde está congregando? No, en la casa, nosotros oramos y eso. Yo, vea, papito, voy a decir una cosa. Debe estar echando la culpa al diablo de lo que usted tiene que hacer. Y deje de creer que usted es Dios para pastorear a su esposa, que solo conoció de usted cuando se casó. Solo conoció al Señor cuando se casó. Usted tiene que sujetarse a un cuerpo, porque por fuera no pasa nada.
Y usted necesita el fuego de la comunión para mantener la unidad del Espíritu Santo. Bueno. Y si no va el domingo, espera y verá. Estaba en espíritu de exhortación, ¿no? Modo espíritu de exhortación. Pero llegamos a esta conclusión, a que a veces intentamos buscar soluciones al fuego que se apagó donde no debemos estar. Y la palabra de Dios hoy nos muestra que si yo quiero mantener encendida la llama del Espíritu Santo en mi vida, debo de estar en el lugar correcto y haciendo lo correcto. Debo procurar la unidad del Espíritu para que ese fuego se mantenga, para que mi vida se mantenga. Primera de Corintios 12, versículo 12. Dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Cuando Jesucristo se para y le dice a Pedro: sobre esta piedra and this is how I use our edificaré cameras. mi iglesia. Tells it Pensó every en lo step. mismo You que can even estaba zoom. pensando en Next we Génesis can go 2. graphics. So I've No es been bueno using que it el hombre esté solo. Now you could also live stream Voy a directly hablarlo, to the soy top. la ayuda idónea. Voy a hacer un cuerpo. Y la iglesia es la ayuda idónea de la cabeza. Por eso necesitas un cuerpo imperfecto, claro, porque somos imperfectos. Es Cristo quien nos presenta al Padre santos, intachables, puros, porque Él es el pegamento perfecto. Él es el que puede echar todo el pegamento y al rato salir nuevo. Es Él el que lo hace. Es Él el que hace un solo cuerpo. Dice: así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu. Leas espíritu con E mayúscula. Su espíritu. Y si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, tiene una duda sobre ello, pídale a Él esta semana: Señor, yo necesito que tú me bautices en el Espíritu Santo. Yo quiero una vida diferente, no una vida mística, no una vida sensorial del Espíritu. Yo quiero saber que cada día de mi vida son gobernados por tu Santo Espíritu, que cada área de mi vida tu Espíritu me constituye al cuerpo. Dice: un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo ¿qué? Espíritu. Cuando tú le abres la puerta de tu corazón a Jesucristo, el mismo espíritu que viene sobre mí viene sobre ti. Y ese espíritu es el que un día nos puede llevar a caminar juntos a pesar de mis diferencias y tus diferencias. Por eso a veces nos terminamos pareciendo. Por eso a veces esa unidad tiene tantos enemigos, pero un enemigo en especial que ha venido a robar, matar y destruir. Pero el Señor vino a darnos unidad, vino a darnos vida, y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Todo tipo de división o dispersión nos enfría espiritualmente. Todo lo que tú te salgas del cuerpo te enfría espiritualmente. Mire, yo no he podido encontrar alguien que se pueda sostener por sí solo. No lo he podido encontrar. Ay, pastor, yo tengo muchos que no tienen iglesia y van. Tú no conoces su intimidad. Y sabes una cosa, llorarías conmigo de ver que por un lado están así y por el otro están así, haciéndose los fuertes, creyendo que no necesitan de ti y de mí. Porque la unidad del Espíritu se logra en el cuerpo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si no cierras las puertas a cualquier intención de división en tu vida, no podrás caminar como pueblo. Si no cierras las puertas en tu casa a todo enemigo, a todo divisor, a toda cosa que tiene que dividir. Mira, esta semana yo le dije a mi esposa: cancelamos ese plan de televisión, no más, porque le está haciendo daño a mis hijos. Y dije: no más, se cancela, punto. ¿Por qué? Porque no voy a permitir que la división entre a mi casa. Y a veces el diablo es sigiloso para entrar. Yo no sé qué tengas que romper tú, qué puerta tengas que cerrar para que la división no entre. Pero lo que yo sí sé es que cuando tú la cierres, tú y Él van a ser uno solo. Y allí el Espíritu Santo
va a empezar a obrar en tu vida para lo nuevo, para lo mejor, para lo que Él tiene para ti. ¿Sabes qué pasa cuando te enfrías? Que normalmente el último en darse cuenta de que estabas frío eras tú. Todos se dieron cuenta, pero tú creías que podías andar como el carboncito apagado. Y resulta que el mismo apóstol Pablo insta y ratifica en 1 de Tesalonicenses 5:19: no apaguen el espíritu. No permitan que la división apague el Espíritu Santo en tu casa, en tu vida. Hay áreas en las que Dios quiere venir a avivar. Dice ahí seguido: no desprecien las profecías, no desprecien el sentido profético de la palabra de Dios. No se nieguen a creer que Él lo puede hacer, porque a veces nos hablaron de el sentido profético de la palabra y de pronto se nos volvió una cosa mística y rara. Y a mí me encanta la palabra de Dios por eso, porque el apóstol Pablo exhorta y dice: no las desprecien, la profecía es de Dios. La palabra es la profecía por excelencia, pero no la conviertas en adivinación y en superstición. Ojo, pero Dios quiere mostrarte futuro, porque ¿tú para qué pones el GPS? ¿Para andar en reversa? No. ¿Para qué pones el GPS? Para llegar a un destino. La profecía es la brújula en el GPS mostrándote el destino. Pero como en todo GPS, a veces uno se pierde. A veces el GPS te muestra rutas que tú dices: uy, no, por ahí no, Señor. Pero a veces Dios te pasa por allí. No sé si te ha pasado, aquí en Cali me pasa que yo pongo el GPS y para ir rápido y entonces me mete por el centro y yo digo ¡ah! Y a veces cuando ya estoy ahí en el medio miro a un lado, miro al otro y digo: Señor, guárdame. Pero Él me dijo que iba conmigo, pero yo igual voy muerto del susto. ¿Sabes por qué? Porque al destino a donde vamos pasaremos aflicciones. Y por eso me encanta esto, porque dice: no desprecien las profecías, pero seguido dice: sométanlo todo a prueba. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Pero si tú no tienes el Espíritu Santo, no puedes probar si lo que te están diciendo es profecía o es un cuento o es una emoción. Por eso cuídate cuando alguien se acerca a tu oído y te dice: hermana, el Señor me dice que me debo casar contigo. Entonces usted voltea y lo mira y le dice: te reprendo. Usted voltea y lo dice: wow, dale tiempo a que me lo diga a mí, porque mientras no me lo diga a mí, no pasa nada. ¿Sí me estás entendiendo lo que te digo? La profecía es un regalo de Dios, pero por fuera de la palabra de Dios es del diablo, es ocultismo. Y Dios es un Dios vigente. Por eso dice: aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal, cierren las puertas a la división. Que Dios mismo, el Dios de paz, quien los santifique por completo y conserve todo su ser en unidad. Todo su ser en unidad. Espíritu. Escucha bien esto, con E minúscula. Su espíritu, su alma y su cuerpo. En unidad. El diablo lo quiere dividir de ahí. Por eso cuando usted enfrenta a sus tres enemigos, Satanás, el mundo y la carne, quieren dividir la unidad de su mente con su corazón, con su cuerpo. Ya te hablé que el cuerpo es templo del Espíritu, y cuando tú le das rienda suelta a tu carne, tu cuerpo se separa del Espíritu. Y el alma se aflige o se exacerba en una adicción, en un pecado, porque eso es lo que el diablo hace: dividirte. Te parte en tres y tú no eres tres. ¿Eres qué? Uno. Sí. Eres uno en Cristo. Y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Él los mantendrá unánimes y juntos. Él los mantendrá unánimes en el Espíritu para cuidarse unos a otros.
Yo no sé si tengas carboncitos apagados cerca de ti, pero hoy es el momento para que los tomes al lado y los ayudes a encender. Y quiero pedirte que oremos por ello. Quiero pedirte que ahí donde estás le digas: Espíritu Santo, yo anhelo de ti. La palabra me ha enseñado hoy que aquellos que lo piden, tú lo das. Y tú sabes que he tenido temor de pedirlo por mi pecado, porque creí que por lo que hice, tú no te acercarías a mí. Y hoy quiero saber y entender, recordarle a mi alma y recordarle a las tinieblas que tú vienes hoy a restaurarme con perdón, con amor, con bondad, con tierno cariño sobre mi vida. Espíritu Santo, ven ahora a mi vida. Yo te lo pido, Señor. Yo te pido que hoy selles tu presencia en mi mente, en mi alma, en mi corazón, en mi cuerpo. Hoy me arrepiento del pecado que un día apagó la llama que tú encendiste. Y hoy sé que tú purificas mi vida, mi pabilo, Señor, para ser encendido nuevamente. Señor, límpiame, purifícame, y que hoy mi cuerpo sea templo de tu Santo Espíritu. Hoy me has hecho nuevo. Hoy me has limpiado del pecado. Hoy me has limpiado y has roto cadenas que le daban autoridad al enemigo para reclamar sobre mí. Hoy rompo todo derecho legal que Satanás quiere venir a reclamar, porque sé que mi vida le pertenece a Cristo. Soy un hijo de Dios y por eso me aferro a ti en el nombre de Jesús.